Buenos días, este es el video sobre la exposición de transporte público del siglo XIX, la invención de la locomotora y el desarrollo de la bombilla incandescente. Este proyecto lo vamos a desarrollar con mi compañero Rafael Zambrano, el cual se va a centrar en la historia, la invención y cuáles fueron sus protagonistas en la historia o en la trayectoria de la lámpara incandescente. Al inicio del siglo XIX ya se tenían pues algunos medios de transporte comunes, los cuales eran como cabalgar o pues el más famoso entre la población, de los cuales no podíamos ser caballos, este tipo de cosas, que era pues transitar a pie. Esto cambió cuando se desarrolló los carros, los coches, y se les dio un movimiento a través de la fuerza de los caballos. Con esto nacieron los coches que se podemos ver en algunas de las fotografías y nacieron con ellos las diligencias, perdón. Estos coches eran, como ya he mencionado, jalados a través de caballos. Y pues bueno, la diferencia fundamental entre las diligencias y los coches es que las diligencias podían llevar una cantidad mayor de gente con respecto a la que podían transportar los coches. En otras palabras, y si hacemos un comparativo de lo que nosotros vivimos actualmente, es ver cómo pues estas diligencias son como los buses que tenemos nosotros actualmente. Pues bueno, todos, pues si hacemos un paralelo, pues todas las personas que pertenecemos a la clase media o media alta o media baja o baja, como se diga, usan este medio de transporte, el cual es asequible a todo el mundo, mientras que los coches de la antigüedad del siglo XIX eran como los carros particulares que tenemos en el futuro, viendo que estos coches solo los tienen personas que pueden pagar, pues bueno, la manutención del coche, por decirlo así, entre otras palabras y entre otras cosas, perdón. Y más esto, pues solo pueden acceder a ellas personas que tengan un buen ingreso económico. Bueno, además del uso de diligencias, como ya lo he mencionado, y de coches, también era muy común encontrar las galeras. Este tipo de transporte fue caracterizado por el uso de los ríos que posee la humanidad, y los mares. Estos eran algunos propulsados a vapor y otros con remos, pero estos últimos se fueron extinguiendo a finales del siglo XVIII. Además de esto, pues este tipo de transporte era usado tanto para transportar personas de un lugar a otro, sobre todo para viajes muy largos, era muy efectivo, y también para el transporte de mercancías, lo cual se dio muy próspero por el auge que hubo en la segunda revolución industrial y en la... Bueno, pues otro de los grandes avances en medios de transporte del siglo XIX fue la bicicleta. La idea de esta se dice que viene de civilizaciones muy atrás, como la egipcia, la china, hasta la India. Además de esto, pues se conoce que Leonardo da Vinci hizo alguna vez un boceto muy parecido a la bicicleta que poseemos nosotros actualmente, la cual pues tenía una cadena y pues al ejercerse una fuerza se generaba un movimiento. Además de todos estos inventos que se habían ya desarrollado para la época, eh, surgió uno de los inventos más revolucionarios para la humanidad, el cual es el avión. Este inicia con bocetos de Da Vinci, de máquinas voladoras, el principio del helicóptero, pero pues su gran auge fue el experimento de los hermanos Wright con su avión, con su pequeño planeador,
el cual dio las bases necesarias a los científicos para crear y generar los aviones que tenemos pues actualmente, los cuales pues ya son transatlántico y etcétera. Con todo esto pues no podemos dejar atrás tampoco pues los vehículos, los automóviles, los que pues van con nosotros hasta la actualidad. El primer vehículo propulsado fue creado por Nicholas Joseph y pues era más un triciclo con ruedas de madera y pesaba más o menos 5 toneladas, 5.5 toneladas. Al pasar el tiempo se mejoró el concepto del automóvil, llegando a el carro de combustión interna que tiene un solo pistón. Además de esto pues no cabe olvidar que el primer automóvil fue creado por Henry Ford y pues esta marca, como lo saben, pues se mantiene hasta la actualidad. El automóvil dio paso a la desaparición de algunos medios de transporte que ya se manejaban, como pues obviamente los carruajes a caballo, por lo que era más eficaz viajar en un medio de transporte como el automóvil que en un medio de transporte como los carruajes o los coches. Bueno, como pues ya han podido ver, hemos abordado pues ya grandes inventos como pues, el coche iniciando, la bicicleta, el avión y la galera. Estos fueron pues algunos de los más representativos del siglo XIX, además del ferrocarril, el cual pues abordaremos. Pero pues antes quiero mostrarles un video que encontré pues en la web investigando, que el cual nos muestra de una manera simple cuál fue la evolución y cuál es el orden específico de los inventos del transporte público desde el siglo XIX y un poco más antes. Entonces, pues para tener un poco más claro cómo se dio todo este proceso y ahí sí pues adentrarnos en el tema del ferrocarril. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. It makes me
Bueno, pues si pudimos observar esta evolución tan maravillosa que tuvo pues el transporte público, y si nos centramos en el siglo XIX, podemos ver cómo la bicicleta y el carruaje dieron paso al transporte público que poseemos actualmente. También dándonos cuenta de cómo cambian el tipo de transporte dependiendo de la clase social a la cual se pertenezca. ¿Por qué me meto con esto? Pues porque si ustedes se fijan en el video, hay carruajes o hay bicicletas o hay motos, carros, que es lo que es de nuestra época, muy lujosos, y como hay otros que pues no son tan lujosos, pero tienen las mismas funciones. Esto lo podemos ver, pues es el impacto social que ha tenido el transporte en nuestra sociedad y a nivel cultural. Pues eh, es muy obvio que atrae más, digamos, un ejemplo, que atrae más un carro lujoso que nosotros podamos ver en una calle que un carro que no tenga muchos lujos, pero pueda ser muy rápido. Y pues es ver eso, es tenerlo en cuenta. Bueno, para dar comienzo a la historia del ferrocarril y su evolución tanto social como histórica y tecnológica, quiero centrarme en algunas cosas que descubrí investigando, las cuales decían que el proyecto o bueno la idea inicial para el ferrocarril viene de Egipto. Al Pues se transmite más en los carruajes que se usaban con el faraón o este tipo de cosas. Además de esto, pues la idea fundamental del, del ferrocarril viene a partir de Alemania, cuando algunos mineros usaban pues en su mina unos carros que se transportaban por unas líneas férreas para transportar pues, lo que extraían de su mina o para su medio de transporte dentro de la mina. En el siglo XVIII, los mineros de Europa descubrieron que podían transportar sus vagonetas cargadas fácilmente con la utilización de vías hechas de plancha de metal, las cuales guiaban sus vagonetas con poca fricción con respecto al suelo. A medida que fue avanzando el tiempo, se pudieron dar cuenta que el tiempo que se gastaban antes al actual era menor, pero tenían un impedimento. Era que solo llegaban al punto más cercano en el cual iba a transportarse las mercancías, puntos los cuales eran el único lugar donde se podían transportar mercancías masivamente. Eso vino a cambiar a mediados de la Revolución Industrial, cuando la demanda de insumos era bastante grande, que tuvieron que buscar nuevas formas de optimizar la manera de cómo transportar todo. Ahí fue donde se unieron los dos principios básicos del ferrocarril: las ruedas guiadas por los carriles y el uso de la fuerza motriz. Todo comenzó con un impedimento que estaba dado por la única razón de que las mercancías que se sacaban al explotar la mina eran complicadas de llevar en las vagonetas normales. ¿Qué es lo que pasa? En las vagonetas, cuando pasaban por el suelo rocoso, que comúnmente estaba siempre ubicadas en lugares de montaña, su transporte se dificultaba mucho para los obreros, los cuales una piedra, un bache o algún tipo de irregularidad en el suelo generaba un estancamiento, caída o algún tipo de problemas con respecto al transporte de la mercancía. Todo eso vino a cambiar en el siglo XVIII, cuando unos mineros europeos descubrieron que podían facilitar su trabajo al crear vías de planchas de metal
las cuales guiaban las vagonetas. ¿Eso por qué funcionó? En el momento en que la vagoneta no tenía el contacto directo con el suelo, sino por el contrario, estaba en una superficie que fue diseñada prácticamente lisa, las cuales no tenían casi irregularidades y no estaban sujetas a suciedades del suelo, podían transportarse fácilmente porque su fricción era menor. Todo eso era transportado a los puntos más cercanos, en los cuales se recogían y eran llevados masivamente por puertos o algunos otros lugares, métodos de trabajo. Todo eso vino a cambiar en la revolución industrial, con el auge de la utilización del metal y de otros productos dados por la minería. Se percataron que los métodos tradicionales no daban abasto para la necesidad creciente que se estaba generando. Así, los ingenieros de esa época empezaron a mirar nuevas metodologías, las cuales podían empezar a cambiar y a optimizar el transporte de el transporte, dando así con el punto de la minería con sus vías, siendo que poniendo la lógica de que si una carreta llena de mercancías fácilmente era transportada desde la mina hasta el punto más cercano, podían utilizarla como vías largas, las cuales estaban dadas hasta los puntos más lejanos, porque reducirían aquellos impedimentos, aquellos desniveles de la tierra, huecos, piedras, facilitando así el transporte. Entre menos fricción haya con respecto a las irregularidades del suelo, mejor va a ser, porque la puede rodar fácilmente la rueda de lo que lo pueda estar transportando. Así comenzó una nueva investigación, un nuevo desarrollo, las cuales era el de adaptar vagonetas especializadas con fuerza, que estaba en esa época en auge, que era la máquina de vapor. Así dado, en 1804, el ingeniero inglés Richard Trevithick, desde el 24 de febrero, logró combinarlas, creando así un ferrocarril, los cuales tenían 5 vagones cargados con 10 toneladas de acero y 70 hombres sobre una vía, o sea, las planchas de metal, de láminas de metal de 15 kilómetros de longitud, las cuales dieron un auge y una nueva mira. ¿Por qué una nueva mira? Porque así podían fácilmente transportar todos los insumos a un menor costo, con menor tiempo de transporte. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, baby. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Zambrano, yo estoy con Cristian Serrano en un grupo de Cátedra de Contextos y venimos hoy a explicarles el ferrocarril y la bombilla incandescente. Mi tema es la bombilla incandescente. La bombilla incandescente se puede tomar como uno de los más representativos del siglo XIX, dado que nos abrió una nueva oportunidad y nos quitó la brecha entre la oscuridad y la luz de día, dado que la luz de día se desarrollaban todas aquellas actividades las cuales estaban siendo sometidas a solamente cargas de trabajo e investigación, y por la noche más que todo de descansos y de eventos sociales, pero no se podía hacer más que eso. Comenzando, la bombilla fue solamente un filamento que se desarrolló, en el cual se pasaba una carga eléctrica a través de sus filamentos, y con eso se hacen unos destellos de luz,
Pero el problema de estos filamentos era que eran muy delicados y con solamente un poco se rompían, se quemaban muy fácil y no era funcional. Llegó Thomas Alva Edison, que ahorita tiene la patente de su invención, pero realmente no fue el pionero. Hubo antes que, como acabo de explicar, otras personas que fueron haciendo avances. Teniendo eso en cuenta, podemos decir que Thomas Alva Edison, junto con su grupo de desarrollo y estudios de nuevas tecnologías, uno de los mayores inventores que hay hasta el momento, empezó a hacer investigaciones, las cuales venían con filamentos de algodón, con fibras vegetales, hasta con la barba, con el pelo de la barba de uno de sus colaboradores. Así para tratar de desarrollar las nuevas tecnologías, para tratar de hallar el filamento perfecto. Dado así, Thomas Alva Edison empezó a investigar y a crear tubos, filamentos y a protegerlos con una esfera de vidrio. Pero el problema era que sus métodos al inicio de vacío no eran lo suficientes y cuando encendía, la oxidación que generaba el oxígeno junto con la carga eléctrica en el filamento se quemaba muy rápido. Así fue como fue creando metodologías de sistemas de vacío, mejorando y mejorando hasta que llegara al punto en el cual pudo hacer que un filamento durara 48 horas seguidas ininterrumpidas, encendido, generando luz. Eso fue uno de los avances muy mayores de Thomas Alva Edison. Pero en el otro extremo, en Europa, se podría que también en Europa creó a la par también una bombilla con los mismos parámetros. Dado eso, entonces él ganó la patente europea, pero entre los dos hubo un conflicto para saber quién era el padre de la bombilla. Entendiendo eso, dentro de sus desarrollos se hallaron unos materiales que duraban pero no eran viables con respecto a la economía, no se podía tomar como el uso constante, dado que sus costos son demasiado elevados. Así fue como Thomas Alva Edison llegó a una fibra hecha con bambú carbonizado. El bambú carbonizado ya se conocía en esa época que era un material bastante resistente. Al hallar eso y al crear su sistema de vacío a un sistema mejorado de vacío, pudo lograr que alumbrara 1200 horas continuas, eso dando un gran avance y un avance completo. Lo que involucró eso fue que, dado el punto en que creó esa nueva y con el tradicionalismo de alumbrado que era entre lámparas de gas y velas, fue un cambio bastante grande, dado que la seguridad suministrada por una bombilla de luz incandescente es mucho más segura que la luz suministrada por velas o lámparas de gas, dado que en el momento en que se descuidaran y se cayera alguna, en esa época tenían la tendencia a tener casas hechas en madera y eso generaba incendios que eran muy frecuentes en esa época por descuidos. Comenzando ese punto, después de crear la bombilla tuvo un choque directo. El choque directo fue que no había, en esa época pues habían baterías, pero no había un sistema de cableado como tal para suministrar electricidad a través de todo eso, entonces tuvo que llevar una nueva campaña, la cual fue cambiar el tradicionalismo estadounidense de velas y lámparas de gas a un sistema de cableado complejo en el cual iba a estar suministrado por todos los lugares y así poder alimentar sus bombillas. Así fue como empezó a desarrollar nuevas tendencias, promociones, publicidad y todo lo cual, y buscar colaboradores y el apoyo del Estado para poder completar esa parte. Ahora, completando eso, parte de ese impedimento, también hubo una gran repercusión en la parte social, dado que ahora todo el mundo tenía la facultad de tener luz en sus hogares para poder así hacer más actividades. Se podría entender que la actividad que más marcó fue el de un estudio, el de poder desarrollar estudios, dado que se conoce que la luz generada por una vela o una lámpara de gas no es lo suficientemente fuerte para la persona poder cumplirle con su capacidad de visión, generando así ceguera prematura en muchas personas. Ya es conocido ese tema, que es muy viable. Ya pudiendo hacer lecturas, hacer estudios,
se puede desarrollar la parte de avances en cuanto al conocimiento. En la parte laboral también, un lugar con buena iluminación daba más ánimo a los empleados de trabajar más, de ser más productivos, y su sensación de cansancio era menor a la que se generaba con una iluminación de velas y lámparas de gas. También se podría decir que como tenían un flujo constante de electricidad, las lámparas eran mucho más viables porque podían mantenerse todo el tiempo prendido por la noche, contrario a las velas o a las lámparas de gas, que tenían que ser constantemente, tienen que estar abasteciéndolas constantemente de material inflamable. La seguridad dada por la luz se podría retomar como aquellos lugares donde la luz era escasa y aquellas personas que aprovechaban esos puntos para robar ya estaban más impedidos porque ya tenían un punto donde la gente lo pudiera ver. El avance, la comodidad y el confort dada por esa misma se puede retomar actualmente. También una repercusión indirecta fue el uso de la electricidad como un punto clave constante en todo. Ya con eso se puede decir que la mayoría de los objetos desarrollados después de esa época y actualmente también se observa que todo va centrado y va girando alrededor de la electricidad, como la invención de la computadora, los celulares, todo tiene una manera de cargar por medio de la electricidad. Por eso avances han sido muy grandes. En el económico se puede decir que es mucho más barato en esa época la bombilla que la vela o la lámpara de gas. ¿Por qué? Porque el consumo de la bombilla es de 110 watts, un consumo bajo y seguro para las personas. En cambio, el de la vela y eso eran unos costos demasiado altos. También el problema con respecto a la luz, con respecto a los materiales inflamables que tenían que manejarse con mucho cuidado, siendo que si se había un descuido y caía algo con candela, con fuego, podría generar un gran incendio, todo eso vino abarcando y todavía actualmente se utiliza por su durabilidad. Aún así la bombilla no ha cambiado mucho desde sus orígenes, después de la invención de Thomas Alva Edison de la bombilla de 1200 horas, que dura 1200 horas, no ha cambiado mucho su faceta, pero cabe tener en cuenta que la bombilla fue el primer objeto que se tomó como objeto que tenía que estar bajo controlado. ¿Por qué? Porque las empresas cuando estallaron empezaron a generar bombillas que cada vez duraban más tiempo, cosa que para los empresarios no era bueno, porque una bombilla que durara más tiempo era menos ventas. Entonces fue el primer objeto creado para que durara cierto tiempo y quitarle la cantidad de vida útil, bajarle la cantidad de vida útil. Pues actualmente uno se da cuenta que las bombillas no alcanzan a lo que era antes. Si observamos esa parte, podemos dar seguro que la invención de la bombilla afectó muchas cosas, parte económica con respecto a la activación y la desactivación de las bombillas y de los trabajadores. Vale, me gustó mucho hablarles por el momento, muchas gracias por su atención y después hablaremos después. Las bombillas son lámparas eléctricas en las que se ha practicado el vacío y que encierran un filamento muy fino de wolframio enrollado en una espiral muy densa formada a su vez por pequeñas espirales. Cuando la electricidad circula a través del filamento, éste se calienta hasta la incandescencia. El vacío evita que el filamento reaccione con el oxígeno y se queme. La lenta degradación del wolframio durante la incandescencia limita la vida de estas lámparas. Por su parte, las bombillas halógenas contienen una pequeña cantidad de gas halogenado, habitualmente yodo. El wolframio que se evapora durante la incandescencia se combina con el yodo y forma un compuesto gaseoso llamado yoduro de wolframio, que al acercarse al filamento se disocia. El yodo queda de nuevo disponible y el wolframio vuelve a depositarse en el filamento, con lo que este proceso alarga la vida de la bombilla.